En la opinión de Daniel Osorio, en Antorcha TV. En un análisis de la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reveló que en nuestro país hay 46.8 millones de personas en pobreza, lo que representa el 36.3% del total de la población. Pero ¿realmente son ciertos estos datos que nos arroja el Coneval? Veamos. Para Julio Volvinic Kalinka, investigador del Colegio de México, esa es información falsísima. Es una afirmación con la que coincide el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que es un órgano autónomo, caso contrario al Coneval, que es un organismo descentralizado con, entre comillas, autonomía técnica. Hace unos días reveló el investigador que el Evalúa México subió a su página los datos de pobreza y sitúa los datos de 2022 con el 75.8%, que equivale al 97.7 millones de personas, lo que contrasta, por supuesto, y muchísimo con los 46.8 millones que asegura el Coneval. Es una información que a muchos pone los pelos de punta porque estaríamos en el caso de que el Coneval, que como dije, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, esté maquillando cifras de la verdadera situación que viven las familias de nuestro país. Lo que no deja margen a duda es que el Coneval está minimizando la pobreza, lo que lleva a la sospecha de que alguien desde el mismísimo gobierno apretó tornillos, exprimió datos duros, escurrió algunas cifras y al final dieron sus datos light de que poco menos de la mitad de los mexicanos viven en la pobreza, o sea, el 46.8%. Lo que aún así, en el caso de que fuera real esa cifra, sigue siendo un dato para preocupar a cualquiera y más aún a los que dirigen los destinos de este país hoy en día. El investigador Volvinic Kalinka expone que el Coneval divide en dos la condición de esos mexicanos. A uno los llama pobres y a otros los llama vulnerables. A los primeros porque tienen carencia tanto por el lado de ingresos como por satisfacción de necesidades básicas. Ahora bien, a los que nada más tienen carencia de alguno de esos dos lados, los clasifica por el lado de vulnerables. Separan a los que tienen carencias sociales, o sea, necesidades básicas insatisfechas, y a los que tienen ingresos menores a la línea de pobreza, que el Coneval, por cierto, tiene muy por debajo y es menos que el salario mínimo actual, en especial en el medio rural. Y resulta contradictorio, algo irreal, que se crea que se vive en el medio rural porque las líneas de pobreza las han puesto hasta por el 60% por debajo de la línea de pobreza urbana y donde, por ejemplo, los productos de la canasta básica varían y donde se contempla el sombrero, el rebozo, tener espacios para guardar granos y animales domésticos, entre otras cosas. Otro dato impactante es que el hacinamiento es de 2.5 personas por cuarto, por lo que si una modesta familia tiene un cuarto y una cocina, aceptan que ahí pueden vivir 5 personas sin problema alguno y no son consideradas hacinadas, lo que es, por supuesto, una total barbaridad.
Según Volvinik-Kalinka, el 65.7%, o sea, las 2/3 partes de la población en México, tienen una o más carencias sociales. A pesar del bajísimo nivel que se toma para medir la pobreza, especialmente por la seguridad social, porque tienen o no tienen seguridad social. Y razona que aquí el Coneval no pudo hacer trampa y modifica esos datos. Con esas mediciones, el Coneval considera que para ser pobre hay que tener ingresos menores a la línea de pobreza y una o más carencias sociales. Por eso sus datos de magos infantiles de fiesta del 36.3% solo es pobre. El Colegio de México, por el contrario, mide 3 aspectos. Además de la línea de pobreza y las carencias sociales, también el tiempo disponible, libre, que debe ser al menos 44 horas a la semana. Si no las tiene, se le considera pobre en tiempo libre. También se mide la intensidad de la pobreza, donde el 100% es estar muerto, 80% es casi muerto, el 70% está en la miseria total, son los que viven en la calle, por ejemplo, y el 50% pobreza o al menos pobreza intensa, y así en lo sucesivo. El Coneval desapareció y escamoteó a las 2/3 partes de la población, llamándolas o rebautizándolas como vulnerables en lugar de pobres. Por eso les arroja la cifra mágica de ese famoso 36.3% que han asegurado que ahora es la capacidad de la pobreza en este país. Para tomar en cuenta la suma de las cifras del Coneval, de los vulnerables con el de pobres, es de 72.9, en tanto que la de Evalúa México es del 75.8%, lo que demuestra que México tiene más fregados o jodidos y un 25% de gente que tiene para vivir con dignidad, que tiene vivienda, seguridad y los ingresos para vivir dignamente como lo merecen los seres humanos. Esas son las cifras que presumió y aplaudió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la que justifica que su derroche a manos llenas para jóvenes, adultos mayores, campesinos, entre otros, ha dado los resultados que conducen a la disminución de la pobreza. Esa información no es correcta, es falsa, lo dicen los especialistas, es falsísima, es manipulada, con mediciones que lograron arrojar los resultados que pidió la 4T y tratar de engañar a los mexicanos de que la cuarta transformación ha dado frutos, cuando millones de connacionales sienten y experimentan lo contrario, de que la pobreza es real, de que no hay trabajo, de que no hay medicamentos, de que no hay ninguna condiciones mínimas para la seguridad, no está trabajando bien el sistema de salud. No es el primer mundo que se nos ha dicho, sino que tenemos hoy un mundo de cuarta. Muchas gracias. Antorcha TV.